Bueno, pues vamos a hablar de una de las capas de autoprotección que hablaba Alberto y es el exterior. ¿Vale? Vamos a hablar de qué actividades podemos hacer al aire libre para reducir el riesgo de contagio y cómo debemos de aprovechar esto como una oportunidad de conectar de nuevo con la naturaleza, ¿no? Que quizás habíamos perdido, ¿no? Si vamos a seguir pensando en estas aulas masificadas, llenas de alumnos con poca ventilación, sobrias, ¿no? Y que al final terminan por crear estrés, ¿no? Y no motivan, ¿no? De alguna forma al alumnado y también al profesorado, pues vamos a ver si lo que podemos hacer es cambiar ese tipo de aulas por espacios exteriores, ¿no? Y es posible. Yo lo he vivido y creo que es posible, y además hay muchísimos ejemplos que vamos a ver ahora, que ya llevan bastante tiempo haciéndolo, no es nada nuevo. Pues bien, como ha hablado Alberto, tenemos que tener en cuenta que ya sabemos que la transmisión del contagio de COVID es por los aerosoles, y que es muy importante reducir el riesgo de cualquier forma. Cuanta más capas de protección utilicemos, mejor. En este caso, hablamos de los exteriores y de la distancia, y también de la mascarilla. Entonces, lo importante es que cumplamos cuanto más capas de protección, mejor, ¿vale? Pero ahora vamos a ver que puede haber casos en los que alguna de ellas no se cumple. Entonces, cuando estamos en el exterior, debemos de mantener la distancia al menos de 2 metros de la persona que tenemos al lado. Importante también tener las mascarillas puestas. Ya han nombrado a Elena Plaza de Urgencias y Emergencias, que divulga mucho sobre el tema de mascarilla, que es un buen referente porque entiende bastante sobre todo el tema de normativas y certificados y de cómo ajustarlas correctamente, porque no vale tampoco, aunque sea en el exterior, llevarlas de cualquier manera. Y como ha dicho Alberto, nos ocurre en el exterior que podemos tener varias situaciones. Si nosotros estamos en el exterior, podemos no prescindir, sino que hay una regla muy sencilla de entender que Lindsay Mark, que es una experta en transmisión aérea de virus y profesora en Estados Unidos, nos dice que debemos de seguir la regla de 2 de 3. Entonces, por ejemplo, si estamos al exterior, estamos cumpliendo que estamos al exterior, debemos cumplir o bien distancia o bien mascarilla, ¿vale? Pero siempre debemos de, como mínimo, 2 de 3, ¿vale? Si son 3, pues mejor. Cuanta más capas hemos dicho que estamos más protegidos. Entonces, por ejemplo, si estamos en el exterior guardando la distancia suficiente con la persona con la que estamos, pues podemos descubrirnos la mascarilla y, por ejemplo, almorzar. Si estamos en el aire libre, pero no podemos guardar la distancia con la persona que tenemos al lado, en este caso tenemos que reforzar esa falta de esa capa de protección, esos agujeritos del queso que nos mostraba Alberto, con la mascarilla. Pero si se puede, siempre mejor las tres medidas. Pues bien, esto desde finales del 2020, por ejemplo, aquí en España, ya el gobierno, a través del CSIC, realizaron una serie de estudios y elaboraron unas guías con Maricruz Minguiñón y otros expertos, unas guías para ventilación en las aulas de los centros educativos. Y que, bueno, por ejemplo, a mí y a muchas otras personas nos sirvieron como un primer paso para entender cómo teníamos que trabajar la ventilación en las aulas. Ya en esta guía nos aparecía la advertencia de que las actividades en el exterior siempre van a ser preferibles a las actividades en el interior, ¿vale? Incluido el desayuno. Y aquí sí quería hacer hincapié, porque en el caso del desayuno nosotros debemos de reducir lo máximo el tiempo que están dentro del aula, ¿vale? Porque se van a pasar mucho tiempo dentro del aula, que si están mal ventilados habrá mucha concentración de aerosoles y por lo tanto el riesgo aumenta. Y si nosotros en el momento en que ya llevan 2 o 3 horas en clase, llega la hora del desayuno y en ese momento nos quitamos las mascarillas, ya con el tiempo que llevan en el aula da igual ya la distancia porque no es suficiente, porque los aerosoles ya están repartidos por todo el aula si no está bien ventilado, nos quitamos la mascarilla, por lo tanto estamos incumpliendo precisamente la regla que decíamos de 2 de 3, ¿no? Por ejemplo, que estamos en un interior y nos hemos quitado la mascarilla, con lo cual lo único que podríamos tener es la distancia, que tampoco se cumple en los centros educativos, en la mayoría de ellos, y además es que ya cuando llevas tanto tiempo da igual que
el que esté a 2 metros del infectado que el que esté a 5, porque es prácticamente el riesgo el mismo. Entonces, sí llevamos también luchando con esto mucho tiempo. Yo lo conseguí en el cole de mis hijas ya el año pasado y este curso seguimos así, pero todavía hay muchos centros y muchas personas que todavía siguen realizando el desayuno dentro del aula y es importante llevarlo al exterior. Aquí os dejarán mis compañeros un enlace al documento, a estos 2 documentos que os muestro. Uno de ellos es un póster con una serie de recomendaciones para poder llevar de forma organizada ese desayuno fuera en los espacios exteriores y además el enlace a la guía de mi compañero Javier, que luego seguro que mencionará él, donde además hace una propuesta muy interesante para poder organizarlo de forma adecuada. Y también tenéis una especie de carta por si las familias o docentes quieren pues, solicitar con argumentación el que se cambie el desayuno al exterior. Bien, pues entonces cuando nosotros tenemos que tomar una serie de decisiones en cuanto a proteger en los centros docentes a nuestro alumnado y al profesorado, pues debemos de tomar una serie de decisiones. Lo primero que debemos de preguntarnos es si la actividad que vamos a hacer en el interior la podemos hacer en el exterior, en cuyo caso será nuestra primera solución, esta es nuestra primera baza, siempre mejor el exterior al interior. ¿De acuerdo? Con distancia, con mascarilla, tomando las medidas adecuadas, pero mucho mejor en el exterior. Bien, ¿y por qué? Bueno, pues porque en el exterior vamos a ver que hay muchas ventajas, que no digo que sean todo ventajas, que también hay inconvenientes, pero siempre el beneficio va a ser mucho mayor en el exterior. Entonces os pregunto, ¿cómo queremos? Porque hasta ahora el sistema educativo y las aulas que tenemos hoy día en universidades y en centros de otras etapas son aulas, como hemos visto antes, sobrias, en muchos casos masificadas, mal ventiladas. Entonces, ¿qué queremos que sean los espacios para el aprendizaje? ¿Lo que venimos trabajando hasta ahora o preferimos que sean este tipo de espacios más acordes con la naturaleza, con elementos naturales y en contacto directo con lo que, por ejemplo, los estudiantes en ciencias están estudiando, ¿no? Bueno, pues esto no es nuevo, ¿vale? Parece que hemos inventado algo, pero no. Esto ya viene de mucho más atrás, ya lo hemos vivido con otra epidemia como la de la tuberculosis, por ejemplo, hace 100 años, y aquí podéis ver algunas imágenes estas son de Nueva York, en la que ya había aulas al aire libre habilitadas, en la que los niños pues estaban con chaquetones, con abrigo, con mantas, para poder soportar el frío y bueno, muchas veces nos quejamos de que tenemos frío aquí, que cómo van a salir los niños y en realidad hay sitios donde todavía es aún peor, ¿no? Que en Andalucía. Y bueno, pues es posible, ¿vale? Muchas veces hay una frase que dice, ¿no? Que no hay temperatura mala, sino ropa inadecuada, ¿no? Entonces, llevando la ropa adecuada se puede salir al exterior también. Y como veis, hay otros ejemplos también de escuelas en el bosque o escuelas incluso en la playa. Y estos tipos de modelos educativos sí están presentes hoy en día, ¿eh? Aquí, por ejemplo, aquí en mi provincia hay algunas escuelas de playa, escuelas del bosque que se llevan para adelante y llevan ya bastantes años trabajando en este tipo de entornos naturales, ¿no? Y bueno, la propia arquitectura, pues en aquella época, por ejemplo, esto en Holanda, pues los edificios y las escuelas se diseñaban de forma que las paredes estuvieran abiertas al exterior, digamos que el aula fuera una extensión del espacio exterior para que estuvieran totalmente ventiladas y no hubiera o se redujera ese riesgo de contagio, puesto que no disponían de otro tipo de herramientas como disponemos ahora. Pues bien, esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿vale? Las ventajas quizás es fácil de verlas y los inconvenientes a veces nos aguantamos o nos empecinamos en uno de ellos para no salir al exterior y buscar la excusa, pero realmente los beneficios son mucho mayores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si estamos en el exterior? Porque evidentemente reducimos el riesgo de transmisión, como hemos visto. Además lo reducimos en hasta 20 veces o más de 20 veces, porque además estamos en el aire libre, se diluyen más fácilmente los aerosoles, si además guardamos distancia, pues perfecto.
También tenemos un contacto directo con la naturaleza y que no solamente se puede aprovechar para asignaturas de ciencias o para física o para otras asignaturas de la rama de la ciencia, sino que también se puede utilizar para otras disciplinas como el arte, la literatura, como hacer rincones de lectura o realizar escritos, referencias describiendo, por ejemplo, un árbol, ¿no? Entonces, bueno, pues se pueden hacer muchas actividades en el exterior. También los beneficios que tiene para la salud: mejora la visión, la calidad del aire que respiramos, ayuda al desarrollo del sistema inmune, al adoptar las vitaminas. Mejora también, hay muchos estudios que nos indican que mejora el rendimiento y la atención del alumnado, porque fomenta la creatividad, el espíritu investigador, que a veces estamos perdiendo de meternos en un aula, ¿no? Fijaros que hay muchas veces que el profesor está enseñando en un libro las partes de una planta o un árbol, cuando realmente si te asomas por la ventana en el patio del colegio hay un árbol de verdad. Lo lógico sería salir fuera a enseñarle al alumno directamente las partes del árbol en el árbol y no dentro del aula, ¿no? Al final se está perdiendo o se ha perdido en algunos sitios un poco eso, ¿no? También se reduce el estrés del alumnado y del profesorado, reduce los conflictos. Se ha visto que el trabajar al exterior también hace que los alumnos no busquen tanto los conflictos entre ellos, porque además cada uno tiene su espacio en las zonas exteriores y no tiene que estar peleando con otro, ¿no? También es una herramienta para crear espacios colaborativos con otros agentes que están relacionados con la universidad, por ejemplo, en vuestro caso. Otras universidades que puedan aportaros cosas, por ejemplo, de arquitectura, de mobiliarios exteriores, gente de agricultura que os pueda ayudar a realizar un huerto exterior, o gente de la disciplina de Bellas Artes que también os puedan ayudar a ese tema, que pueden crearse espacios colaborativos con familias o con otras asociaciones que puedan ayudar. Y también para compensar un poco el uso de las pantallas, que sobre todo en esta pandemia hemos tenido, pues compensarla mucho con el exterior. Pero claro, no todo es tan bonito, sino que es verdad que si tenemos altas temperaturas o bajas, hace frío, llueve o tenemos viento, pues la sensación no es muy agradable y hay que proporcionar espacios exteriores que se adapten y que nos ayuden a no tener frío o no perecer la lluvia o el viento. También relajar, lo que ocurre es que cuando estamos en el exterior a veces relajamos las medidas de distancia y mascarilla, y eso también hay que vigilarlo porque no se puede pasar por alto. Ya sabéis, al menos 2 de 3 hay que cumplir. Y luego también, por ejemplo, si queremos utilizar alguna pantalla o proyección en el exterior, es verdad que la alta luminosidad pues también nos puede afectar. También alergia o otro tipo de elementos externos como el polen, el polvo o la luz ultravioleta, que a algunas personas pues les afecta más. En lo que requiere el mantenimiento de esos espacios exteriores, que también hay que cuidarlos para que estén adecuados para que la gente pueda utilizarlos, y también los desplazamientos que hay que realizar a las aulas exteriores. Yo me he permitido visitar vuestra web y ver qué tipo de actividades habéis estado realizando al aire libre. He visto que realizáis muchas ferias o conferencias, talleres, que montáis carpas al exterior y que vienen otros alumnos o de los institutos, ¿no? de la secundaria o de otros centros a visitar el trabajo que han hecho los alumnos. Esto es maravilloso. Tenéis unos espacios, por lo que veo, estupendos y que creo que se pueden aprovechar bastante para realizar actividades al aire libre, no solamente en eventos puntuales, sino como algo normal en el aula, ¿no? Por ejemplo. He visto también que teníais la física de puertas abiertas, que me parece una idea muy buena. Aquí también en España solemos hacer ferias de la ciencia de este tipo para divulgar y bueno, creo que es una oportunidad estupenda para dar visibilidad a todo el trabajo que hacéis en la universidad y además aprovechar esos espacios exteriores. Y luego también he estado investigando un poquito del entorno, igual me equivoco, pero creo que he acertado con esto, pues que muchas veces los centros no disponen de lugares adecuados porque los edificios no tienen espacios exteriores grandes, no tienen sombra. Entonces se puede recurrir, y así se hace en muchos sitios aquí en España, a recurrir a espacios que estén cerca al centro
porque debemos de abrir esas puertas no solamente del aula al exterior del patio o de los espacios exteriores del centro, sino también a todo el entorno y a toda la comunidad que rodea a nuestro centro. Entonces podéis utilizar, por ejemplo, el Teatro al Aire Libre Jaime Laredo, que entiendo que será público, el Parque Urbano Central, que también he visto que tiene algunos espacios que creo que son bastante aprovechables para poder dar alguna clase, alguna conferencia al aire libre. Y bueno, y aquí os quiero dar algunas ideas, algunas pinceladas de ideas que están funcionando. Por ejemplo, aquí tenéis un proyecto de aula libre de la Universidad de Málaga, que ha sido finalista de un premio de arquitectura y urbanismo, en la cual en el campus de Teatino se ha utilizado una estructura de un patio de la Facultad de Bellas Artes de Ejido, en Almería, para realizar un aula al aire libre, ¿vale? Además de que se ha reciclado un elemento que ya no se utilizaba en otro lugar. Se ha creado este aula que permite tener una cubierta que además están instaladas placas solares en la parte de arriba, con lo cual da energía eléctrica para realizar la carga de diferentes dispositivos para poder utilizarla como espacio al aire libre. Y otro ejemplo, en el caso de la Universidad de Valencia, lo que hicieron fue que como los alumnos estaban algunas horas en clase presenciales y otras horas online y no podían ir desplazándose hacia su casa y volver al campus, ni tampoco estar dentro de las bibliotecas o zonas que estaban cerradas, pues entonces lo que hicieron fue poner zonas con mesas, conexión a internet y electricidad para poder realizar, por ejemplo, si iban a primera hora una clase presencial, luego tenían 2 horas online y a la siguiente hora era presencial, pues esas horas no tener que desplazarse a su casa, sino se quedaban en el campus al aire libre y podían seguir esas clases online, o incluso las clases presenciales podrían decidir tomarlas ahí fuera. Os muestro algunos otros ejemplos que están funcionando en muchos sitios, son estructuras más complejas, que quizás sean más costosas, porque hay que construirlas y requieren ya de un diseño más importante. O bien podemos tomar elementos naturales que ya existan, restos de la poda de los árboles de la zona en la que se encuentra nuestro centro, por ejemplo, que se pueden aprovechar, o restos de césped artificial que quitan de campos de fútbol, por ejemplo, se pueden aprovechar para crear aulas, pequeñas aulas al aire libre, o bien construcciones muy sencillas de ladrillo y cemento, que con pocos recursos se puede realizar una aula. Y si no tenemos nada, pues con lo que ya tenemos dentro del aula, quizás hay una aula que no se utiliza, unas mesas viejas que ya no sirven, pues se pueden sacar al exterior directamente y crear una aula formal fuera. Por lo menos habrá días en que no se pueda estar ahí, pero habrá la mayoría de los días que se puedan salir fuera. Pues sí, este instituto, por ejemplo, de aquí de Andalucía, uno de los que yo estuve impartiendo, tenía un sistema incluso de reservas para reservar ese aula al aire libre porque todo el mundo la quería utilizar, ¿no? Y otras veces pues no habrá falta nada de mobiliario para dar clases, simplemente con un cuaderno podemos dar una clase de arte en un entorno maravilloso al aire libre. Pues toda esta información que hemos visto la tenéis a vuestra disposición en nuestro canal de YouTube en Ventilando, que de las conferencias que hemos ido dando y tal, pues hemos hecho algunos recortes al respecto de las aulas al aire libre y transformación de espacios exteriores. Yo, por ejemplo, y ya termino con esto, en el cole de mis hijas sí hemos hecho una transformación de los espacios exteriores, porque al principio del curso, además de sacar el desayuno al exterior, animamos a los docentes, después de medir el CO2 en el colegio, animamos a los docentes a salir fuera. Entonces, muchas familias, junto con el equipo directivo y los docentes, nos pusimos en marcha y estuvimos recopilando materiales reciclados, como palés de madera, bobinas de madera, neumáticos, de los comercios locales que estaban cercanos al centro. Estos comercios nos donaron todo este material de forma gratuita, porque para ellos de hecho era un residuo, pero para nosotros nos ayudó a construir mesas para crear mobiliario para exteriores, que además no importa que se estropee porque es un residuo, entonces nos requirió una inversión inicial importante, nada más que pinturas, barnices y tal, y el trabajo de toda la familia y del alumnado que participó pues en mejorar esos espacios exteriores para que pudieran dar clase al aire libre.
Tenéis otros muchos ejemplos en los que nos basamos nosotros para elegir cómo queríamos que fueran nuestros espacios exteriores, como por ejemplo Basurama, que utilizan cantidad de materiales reciclados para realizar cosas maravillosas para el exterior, y el Nous Farei, que también es un grupo en España, que es un matrimonio, maestros jubilados que se dedican a ir a todos los centros para ayudarlos a transformar esos espacios exteriores y que tienen bastante información. Pues bien, nosotros, como decía antes, es importante crear comunidad, ¿vale? Es importante implicar a otros agentes dentro de esas transformaciones y dentro de esos espacios al aire libre. Implicamos a un centro de secundaria cercano en el cual había unos estudios de carpintería y esos alumnos hicieron las vallas para el huerto, por ejemplo, o asociaciones que se dedicaban a divulgar sobre el tema de la protección de aves de la zona. Pues nos donaron una serie de nidos que se colocaron en el centro a lo largo de diferentes espacios y árboles para que se creara o se mejorara la biodiversidad alrededor del centro y nos ayudara también a mantener los espacios verdes más vivos. Se transformaron todos estos espacios, el ayuntamiento contribuyó con diferentes materiales que para ellos estaban almacenados y no se iban a utilizar y para nosotros eran un premio. Y también están contribuyendo mucho a donaciones de diferentes materiales como césped artificial, plantas, árboles que nos están también ayudando las diferentes administraciones para poder instalar en el colegio. Y bueno, pues se hizo realidad todo eso. Los alumnos efectivamente estuvieron todo el curso entero desde el invierno dando clase al aire libre, cuando tenían que enseñar cómo crecía una planta, porque necesita agua, nutrientes, sol, salían al patio y ellos mismos eran los que cuidaban las plantas y te enseñaban cómo estaban formadas. Incluso se hicieron exámenes fuera al aire libre, se utilizaron todos los espacios que no se utilizaban para nada, ¿vale? Estaban perdidos, pues se utilizaron para dar clases y la investigación surgió de forma natural por parte de los alumnos porque estaban todo el día investigando los insectos que había, las plantas, ¿no? Para reconocerlas. Y se hicieron muchas labores como pedir a las familias que trajeran una pequeña maceta de plantas aromáticas de determinadas especies para poder luchar contra plagas de insectos en las zonas verdes, por ejemplo. Nos donaron también algunas mesas merenderos que colocamos. También fue muy positivo para ciertos alumnos del centro con necesidades educativas especiales, que para ellos suponía un plus tener esos espacios exteriores. Y entre toda la comunidad educativa pues llenamos de color todo el centro, creamos rincones preciosos para la lectura, para recoger cositas del huerto que vamos manteniendo y bueno, al fin y al cabo todas las actividades que se han ido realizando en el centro, las graduaciones, exposiciones, charlas, ya se buscaba la forma de hacerlas en el exterior. Hemos emitido en directo las graduaciones porque no podían asistir las familias, pero se han retransmitido en directo y eso ha sido una experiencia bastante bonita. Y también parte de las actividades se llevaban fuera ya del centro, como digo, aprovechando espacios que tenemos cerca, tenemos la playa a 1 minuto andando, entonces se han realizado cursos de surf con el alumnado al final de curso y también las clases de educación física se han realizado en estos espacios. Entonces os vuelvo a preguntar, después de todo lo que habéis visto, cómo queremos que sean los espacios para el aprendizaje, sobrios y serios y cerrados, o queremos también combinarlo con estos espacios al aire libre que nos pueden traer tantos beneficios y podemos reducir tanto el contagio por COVID. La mejor aula quizás sea la sombra debajo de un árbol, ¿no? El entorno ha cambiado, el mundo ha cambiado, las costumbres han cambiado y dentro de 5 o 10 años el mundo en que van a vivir nuestros hijos y nuestros alumnos va a ser totalmente diferente al que tenemos ahora. Y entonces debemos nosotros ya adaptarnos y evolucionar esos espacios de aprendizaje, la metodología o los contenidos que impartimos, porque debemos de ser centros resilientes, que nos adaptemos al cambio y que aprovechemos todas esas adversidades para crecer cada día. Gracias.